Bueno, estamos acá de vuelta. Justo a Emanuel le fueron a traer un pedido de Mercado Libre. eh, Así que en cualquier momento vuelve. Aprovecho para saludar a Patricia y a Rubén, queridos tíos. Eh, por favor, no dejen de hacer alguna pregunta, si se les ocurre alguna. Bueno, María Laura. Eh, Estaba medio rara al principio, estaba difícil porque el eco y todo eso. Hasta ahora hemos hablado de la metáfora de matar a Dios, la metáfora de Dios como metáfora. Acá volvió Emanuel, por suerte. A ver. Hola, Hola. perdón, esto es la magia del vivo. Perdón, Santi, Querido. estaba esperando este envío desde hace una semana y acaba de llegar, no me imaginaba, disculpen. No, por favor. Eh, Qué bueno bueno, que te llegó la esperanza, hablando de eso. Che, justo no, te había hecho esta pregunta. sobre la Em, culpa. Sobre claro, esta cuestión judía y culpa o por qué soy tan culposo yo, judío o como humano. Sos culposo porque me parece que no hiciste el suficiente análisis, pero no, fuera de eso, hay algo que es importante y que me gusta señalar. La culpa no es judía, ¿sí? Eh, en eso nos hicieron creer porque nuestras madres nos queman la cabeza desde chico. Como siempre digo, cuando yo no comía de chico me decían, acordate que tus abuelos en Polonia no tenían para comer. Después cuando se les acabó Polonia, empezó, acordate que los chicos en África, ¿sí? No Qué tienen que bueno. comer. Y digo, pero la puta madre, perdón, pero la mierda, a la mierda, o sea, siempre hay alguien que no tiene que comer. Y eso me costó un montón romperlo. Porque estamos, o sea, porque les padres, y sé que vos trabajás mucho con esas cuestiones, pero por lo menos en la generación, yo tengo 40 años y mis padres eh, eh, nada, no pudieron zafar de esa forma de construir ordenamiento o inculcarnos, ¿sí? De alguna manera la ley que es a través de la culpa, ¿no? No, bueno, si vos no comés, la comida no se tira y en realidad no es solo porque la comida no se tire, más allá de que mis viejos, obviamente como primera generación post polacos, mis abuelos eran todos polacos y vinieron entre el 25 y el 35, 1925, 1935, eran de estoquear, ¿no? En las alacenas de mi casa había comida como para un batallón, mi vieja siempre cocinó como si viniesen todos mis amigos, cosa que después empezaron a venir, pero esta idea de si podemos y tenemos comida, hay que hacerla porque si no comes, además siempre hay alguien que tiene hambre. Sí, lamentablemente es el peor mal de la vida que tenemos y del mundo, que es que haya gente y haya personas que no tienen para comer. Pero me parece que es un uso que se hizo para generarnos culpa y a través de la culpa construir determinada forma de dominación y de orden. Ahora, en ese sentido, la culpa no es judía. Judía en todo caso es una responsabilidad por los pasos y por las acciones que haces cada año. Como digo muchas veces, el peaje judío se paga todos los años, ¿sí? Para el judaísmo no llegas al final de tu vida y aparece la empleada pública de Gasalla que, con una carpetita hermosa que dice Emanuel Tau, vamos a ver, ¿no? Y va haciendo como esto sí, esto no, esto sí, esto no, y bueno, y te dice, bueno,
escalera mecánica para arriba o ascensor para abajo. ¿Sí? En el judaísmo hay una institución que tiene que ver y que se llama Yom Kippur, el día del perdón o el día digamos, el día de la rememoración, depende de la traducción, en alemán también, el día de la reconciliación se dice en alemán, Yom Kippur, y tiene que ver con una vez al año darte el espacio, creo que es además el Hag, o sea, es el momento sagrado más individual dentro del judaísmo, en donde el trabajo es totalmente individual, por eso parte de un ayuno de 24 o 26 horas, en lo que la idea no es cagarse de hambre, sino enfocarse en tus acciones durante un año, ¿sí? O sea, todos los años, por lo menos los que practicamos estas tradiciones, ya sea del movimiento que pertenezcas, yo lo hago desde los 12 años, un año antes de mi bar mitzvah, porque era un nerd y un fanático, empecé a ayunar y, digamos, ese día en el año vos te dedicás a pensar en todo lo que, o sea, te ubicás en tiempo y espacio, cosa que es muy importante, ¿sí? Porque te planteás qué es lo que hiciste durante ese año, a quiénes lastimaste, cómo te lastimaste, qué cosas podrías haber mejorado, qué cosas empeoraste, qué hiciste en tu ámbito privado, en tu ámbito público, y si lo queremos leer teológicamente, además, lo que dice Yom Kippur es que Dios abre y cierra el libro de la vida, ¿no? Ese día, ni más ni menos. O sea, te concede un año más de vida. Entonces, por eso digo, la culpa, y obviamente entendemos que la ruptura dentro del catolicismo y la fractura con Lutero tuvo que ver con la venta, ¿sí? Y los perdones, ¿sí? Justamente que es lo que se utilizaba y era una forma común de construir dominación durante el medioevo. Por lo cual, el tema de la culpa es un uso que nos adosaron, pero cuando lo pensás profundamente, además nosotros no tenemos un rabino al que le vas a confesar lo que hiciste durante el año y te dice, bueno, anda y levantá la Torá 16 veces hasta que, porque la Torá además es re pesada, ¿viste? Entonces, no pasa por, ¿viste? Una cuestión de fuerza, levantar y bajar la Torá hasta que te haces bosta los brazos, porque no hay eso, no hay confesión, o sea, es un trabajo profundo de reconciliación con uno. Por eso me gusta la palabra en alemán. En alemán, o sea, el tema de la reconciliación me parece genial, porque uno hace teshuvá, teshuvá no es arrepentimiento, teshuvá es caminar hacia atrás por tus mismos pasos, por los que recorriste, y reconciliación me parece una palabra extraordinaria del alemán, porque es reconciliación con vos mismo. Sí, suena bien, suena mucho mejor que perdón, más clara, aparte, y más suave y más empática con uno mismo, me parece. Es espectacular. Me quedé pensando en lo que decías de la figura de los rabinos y la diferencia de los curas, si es que eh, se me antoja esta definición arbitraria y molesta, que es el cristianismo se caracteriza más por la confesión y el judaísmo tiene algo más introspectivo. El cristianismo, ahora me voy a meter en quilombo, después voy a tener a todos los que me putean por las redes sociales, pero bueno, bienvenido sea. Ya me estoy empezando a acostumbrar, a que me puteen Es masivamente. muy bueno para practicar la compasión. Cuando te putean, La paciencia, viste que eso. vos tenés algo con la paciencia, que me lo dijiste por mensaje y te vi unos videos hablando de la paciencia y la paciencia de los padres, ¿no? Porque esa gran mentira de que el padre no odia al hijo. Yo me imagino, yo no soy padre, no fui padre, pero me imagino escuchando a mis amigues que todos tienen hijos y digo, pero ¿no te dan ganas de ahorcarlo en un momento? Y te miran, viste, y con culpa te dicen,
Sí, sí, o sea, es mentira que los padres son pacientes, es mentira que aman todo el tiempo a sus hijos, o sea, Seres los humanos, padres, hay un momento que los quieren ahorcar. ¿Cómo? que son seres humanos, digamos. Negar que en algunos momentos los padres te quieren. Bueno, y ha habido casos ya que eso es una casuística, con gente que enloquece con el llanto del hijo, digamos, sin ni Mm, siquiera travesura, como reacción casi biológica, lo digo. barbijo, ahora que está de moda el barbijo, barbijo bien apretado, con pelota adentro al estilo Pulp Fiction, y No, se pero acaban los gritos de los pibes, ¿eh? O no, pero sea, es lo que está diciendo. Escuchá, no te da miedo decir que es cristianismo, pero no pasa nada. Escuchá, no sé, la verdad es que admiro a los padres que no matan a sus hijos, o por lo menos no los encierran un tiempo en el baño y cierran la puerta. No, esto es un chiste, porque después van a creer que soy una basura. Lo no, soy, pero claramente estamos en una broma, ¿no? El que la puede tomar, que la tome, el que no, que le pedimos perdón, ¿no? Yo pido perdón por los dos, pero esto es lo que quiero decir, que es, no nos pueden encerrar necesariamente, aunque a veces se acude a la concretud de te quedás mirando el rincón, y otras veces es limitar algunas cosas. Y eso no sé si tiene una representación de la familia de Dios en que te limita, cuando en verdad si querés lo haces igual, ¿no? sí, creo que ahí volviendo a lo que me preguntabas antes y antes de que dé todo mi sarta de caca contra la paciencia hacia los hijos, creo que Yo el trato de gran responder. problema, sí, perdón, estoy tratando de cuidar el lenguaje. Eh, no, lo que pienso es que la gran diferencia por lo cual el judaísmo y el cristianismo es irreconciliable es que para el judaísmo es imposible la encarnadura de Dios en la tierra, ¿sí? Ok. Ni siquiera la concepción del Mesías para las tradiciones judías, que son diferentes, o sea, más allá de lo que significa la potencia mesiánica, o sea, en ningún momento el Mesías representa a Dios en la tierra, ¿sí? No Esto, encarna. una pregunta, porque me voy a olvidar después. Potencia Mesiánica es nombre de banda de metal, para mí, igual. Sí, Pero sí, obvio. Además sé que si sos metalero. soy metalero, sí, pero escuchá, si no se admite la encarnación, dijiste, de Dios en la tierra, la idea del Mesías es como decir, estar esperando algo que igual no se admite. No lo entiendo. Primero que la historia judía es la historia de la negación del Mesías, porque pongámosle desde Jesús como el falso Mesías más importante hasta Shabtai Tzvi en el siglo XVII, el judaísmo, por lo menos los mundos judíos, se han encargado en rechazar sistemáticamente cualquier aparición mesiánica, ¿sí? Ese es un problema y lo podemos hablar y yo tengo mi hipótesis de por qué. Pero por otro lado, el Mesías para los mundos judíos y para las tradiciones judías nunca representa, el Mesías es una creación, ¿sí? Una interpretación profética. En la Torá, en el Pentateuco, no aparece la figura del Mesías, pero aparece la idea, que es de la que toman los profetas, de que básicamente Éxodo, o sea, la salida de Egipto, de que hay un momento de esclavitud, opresión y dolor del que se puede salir, ¿sí? Del que se sale para llegar a un tiempo de plenitud y paz, ¿no? Entre los pueblos. Desde esa idea, cada uno de los profetas, que es parte del segundo libro que constituye el Antiguo Testamento o el Tanaj o la Biblia judía, construyen y alimentan esta potencia mesiánica, esta banda de heavy metal, que básicamente es la idea de que la historia tiene una linealidad, es una de las lecturas de la historia para el judaísmo, de que hay una linealidad que se parte de un momento y hay otro momento de llegada. Y ese momento de llegada va a estar inaugurado por una figura que además en algunos profetas no es una persona mesiánica, o sea, no es una persona mesías, sino un tiempo mesiánico instalado por Dios, pero es un momento de paz y armonía entre los pueblos y además acá es muy interesante, no es un momento, porque es un fuera del tiempo, ¿sí? Si es, no pasa por la historia, o sea, el tiempo mesiánico
como punto de llegada no puede ser temporal en el sentido de pasado y futuro, porque si no estaríamos todavía esperando algo más por venir. ¿Sí? El tiempo mesiánico para los judaísmos es un tiempo, o por lo menos es una instancia sin tiempo, ¿sí? Donde... Una pregunta, está buenísimo, porque no lo sabía. Es la sensación, digo, está buenísimo porque me estoy enterando que genera esa sensación. Es como la definición de una esperanza. Sí, es la esperanza. Yo creo que una de las grandes potencias o elementos de supervivencia del judaísmo a través de la historia es la potencia mesiánica, ¿sí? Es la esperanza en un mundo. Además, el tiempo mesiánico es aquí en la tierra para el judaísmo. No hay la idea de el reino de Dios y el reino de la tierra, o el reino del cielo y el reino del mundo o de la tierra, sino que el mesianismo es acá, y el mesianismo es una paz entre los pueblos, pero, y acá viene el quilombo, pero es un más allá de las diferencias. Y uno de los elementos de mayor exclusión es la religión, ¿sí? La religión se constituye como una exclusión del otro, si no, no puede existir. O sea, yo soy lo que el otro no es. Por lo cual, el mesianismo es un salto hacia adelante. Claro. Emanuel, ¿te molesta si salto de repente otro tema y vuelvo? Me acordé una No. anécdota que tengo un tío que le hace reír. Una vez estaba saliendo con una chica, era cristiana, toda la familia, y me invitaron a pasar Navidad. Y la madre me preguntó, yo noté con profunda intriga, ¿ustedes comen pan dulce? Entonces yo tuve que hacer bastante fuerza para no estallar de risa, porque imagínate cuando vi que lo estaba preguntando en serio y que mi novia se daba cuenta. Ahora, el asunto que más me importa no es la ignorancia, si comen pan dulce ustedes, es la nominación ustedes. A mí me genera algo, no sé, vos cómo lo sentís, cómo lo pensás. Y ahora me voy a prender los cigarrillos porque Che, pero si te si no, hago no. así, porque te siento mal ya que... No, fumo un montón porque si no, no puedo pensar y es un problema. A ver, el ustedes es un gran inconveniente y un problema en tiempos ahora donde el judaísmo ortodoxo se puso de moda. Hay una reducción radical y peligrosa de los judaísmos a la ortodoxia, y creo que parte de la responsabilidad que tomé gracias a el llamado de Netflix y todas las charlas que pude dar tuvo que ver con mostrar ante todo que la ortodoxia o la ultraortodoxia no es representativa de todos los mundos judíos. El Claro, ustedes es muy peligroso. mal. Es muy peligroso porque en ustedes, a ver, lo voy a decir más radicalmente con un ejemplo que para mí es genial. Una de las figuras paradigmáticas de la víctima de la Shoah, del Holocausto, o sea, de el aniquilamiento nazi, ¿sí? Del genocidio nazi del pueblo judío en Europa, es Ana Frank. Que pobrecita Ana Frank no tiene la culpa de lo que generó, pero se constituyó sobre todo en un tiempo y bastante prolongado que la figura paradigmática de la víctima de la Shoah era Ana Frank. Lo que yo digo siempre, y que es una tradición de otros autores que interpreto y reinterpreto, es que si todos los judíos hubiesen sido como Ana Frank, no hubiese habido necesidad de exterminar a los judíos. ¿Sí? Ana Frank era una nena de clase media, asimilada, que hablaba alemán, que no tenía una práctica judía demasiado confesional, que llevaba su vida primero en Alemania, después en Holanda, de manera tradicional. Y Ana Frank representa uno de los judíos. ¿Sí? Ahora, ¿Por qué? Sí, dale, seguí. no, lo que quiero decir es, Ana Frank no era ni el judaísmo obrero, ni el judaísmo comunista, ni el judaísmo partisano, ni el judaísmo ortodoxo y hasídico,
ni el judaísmo de la Escalá, del iluminismo y de la filosofía. Ana Frank era una nena que nació judía, pero que vivía como alemana u holandesa. Muestra otras cosas, ¿sí? Muestra que el exterminio nazi estaba más allá de la adjetivación, o sea, de lo que eras como judío, y era eliminar el ser judío. Pero reducir a la víctima como Ana Frank, o sea, te hace reducir y entender el ustedes como algo imaginado e irreal, porque perdés todas las paradojas y las contradicciones del mundo judío. Eh, sí, ustedes. Qué bueno cuando dijiste lo de en relación a la película que hizo Mel Gibson, que para mí es súper nazi el chabón y él y el papá, que si se escupía sangre había que mantener el enfrentamiento. Justo te quería preguntar si habías podido ver la versión de Martin Scorsese, que no sé si la pudiste ver. ¿De qué película? La última tentación de Cristo. Ah, sí, sí, me encanta. Viste que Una... tiene otra visión bueno, anti nada. Lo ve de esa Sí, me acuerdo, siempre me acuerdo de anécdota de mi papá que estaba prohibida en el cine cuando se estrenó y la tuvo que ver en Uruguay, La Última mirá, Tentación de Cristo. Pues en mirá. Argentina no se pasaba. Se fue especialmente para verla. No, tengo familia en Uruguay, entonces cuando él iba a Uruguay aprovechó para verla allá, porque acá no se podía ver. ¿Qué año eso? Y cuando se estrenó, no me acuerdo. Es interesante. Y otra cosa de Jesucristo que te quería preguntar si habías tenido acceso, que no te lo recomendaba, era la biografía de Emil Ludwig, que lo muestra como un revolucionario, un chabón común. No tuve acceso, no leí eso. Soy más clásico, tipo el Jesús de Klausner, el Jesús de Renan. Ah, Soy un poquito como la vida de Jesús de Renan y de Joseph Klausner. Eh, Jesús es un personaje interesantísimo. El problema es que lo que me di cuenta en estas últimas semanas es que, nada, ahí me van a matar, pero lo voy a decir. anda. Eh, es que, nada, hay una histeria que empecé a notar muy interesante en que el judaísmo está marcado, el pueblo judío está marcado como desde el deicidio, ¿sí? Por ser acusados por matar a Dios, Sí, ¿sí? Y el cristianismo, sobre todo partes del cristianismo, construyó esta idea desde la que surge el antisemitismo, de que el judaísmo es deicida, o sea que es el que mata a Dios. sí. Y cuando hace un par de semanas planteé en la tele de que no nos interesa, ¿sí? De que para la tradición judía no es profeta ni Mesías, es otro judío más, sí, con una militancia, si se quiere, digamos, contestataria, con una visión contradictoria a los pilares judíos de aquel tiempo, a las instituciones más importantes, en una búsqueda de universalizar el judaísmo hacia todos, porque no se estaba saliendo el judaísmo, sino que lo quería universalizar. Eh, Nada, sentí como que por los ataques que sufrí, como que, no, ahora se quieren despegar, pero papi, o sea, durante toda la vida nos acusaste de matar a Jesús, ahora te estoy diciendo que no nos importa y necesitas que nos importe, no nos importa, o sea, no me interesa. Sinceramente, está todo bárbaro y me interesa históricamente y me interesa porque vivo un tiempo cristiano y porque cada vez que firmo un 2020 es un tiempo mesiánico esperando la segunda parucía, o sea, la segunda venida de Jesús, pero el judaísmo habita en el 5781. Digo, yo no pongo antes de Cristo y después de Cristo, yo pongo antes de la era común y después de la era común. Claro. Para todos sincronizar la era común, o para decírmelo a mí, ¿cuál es? ¿En qué Para el momento? judaísmo, Sí, y se plantea desde
en la creación del mundo, desde el libro del Génesis. Se cuenta desde ahí y son 5.781 años. Un poco más de tiempo que yo. Poquito. Sí. Otra cosa que me pareció súper interesante y quería decírtelo, que ya que estoy hablando te lo digo, es como cuando te pregunta de Poncio Pilato se lavó las manos, esta cuestión que vos ves de qué bien que le venía a la sociedad y a Roma en ese momento, de, bueno, relacionar Dios y la política, la religión o algo así, no me acuerdo si fue exacto. Sí, no, a ver, el cambio en el mundo es radical. La transformación cristiana cambia, inaugura la historia universal y cambia la idea de mundo. ¿Sí? Ante el judaísmo que no puede plantear y que hay una imposibilidad de la encarnadura de Dios en la tierra, no hay representante de Dios en la tierra, hay intérpretes, escuchas y guías, pero no hay, o sea, ni Moisés, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, los tres patriarcas, ni Moisés, el que recibió la revelación, ni ninguno de los rabinos de la tradición talmúdica es representante de Dios en la tierra y no tiene el poder de Dios en la tierra, y ni siquiera el Mesías está pensado como aquel que tiene, o sea, que es representante de Dios en la tierra, sino que es un enviado, ¿sí? Un shaliach, un enviado que viene a instalar un tiempo de paz. Ahora, ¿cuál es la gran transformación del cristianismo? Básicamente Jesús, porque Jesús, Hijo de Dios, es Dios en la tierra, por lo cual trae al mundo la soberanía divina. Entonces, una vez que la institución política más importante de la historia en aquel tiempo, que es el Imperio Romano, se apropia del cristianismo naciente, o sea, se apropia de esta tradición, lo que hace es coincidir en un mismo momento y en una misma institución política el poder soberano terrenal con el poder soberano divino. Y ahí la historia cambia para siempre. Total. Somos consecuencia de esta historia, somos parte de esa historia. Sí, sí, me encanta esa síntesis, gracias por decirla de nuevo, aunque ya la hiciste y la tenés por ahí. Estás cansado de decirla. Escucha, te quería hacer una pregunta. Gente que tiene ganas de pensar con vos, estudiar con vos, das clases, en un grupo, no sé, te pregunto esto, no sé. Eh, sí, es todo raro lo que está pasando. Sí, hasta hace un tiempo era un bicho de biblioteca y de universidad, pero la verdad es que yo fui estudiante rabínico y ejercí como rabino en una comunidad. Hoy en día formo futuros rabinos dentro del reformismo en pensamiento judío y mística judía, pero por otro lado descubrí en los últimos años que tal vez mi tarea es algo que muy bello que dice Buber. Cuando Martin Buber se pregunta sobre cómo se construye el pensamiento, cómo se construye el saber, dice: lo único que yo puedo hacer es acompañar a alguien a una ventana, abrirla, señalar un camino y empezar a dialogar sobre ese camino. Y en ese sentido, en estos últimos meses, inauguré los grupos de estudio para los que quieran estudiar conmigo. Y nada, lo único que puedo hacer es señalar caminos y que discutamos esos caminos. Ahora voy a sacar un par para la segunda parte del año y bueno, veremos en qué forma, porque si será presencial o por Zoom. Bueno, qué bueno saber que está porque veo que hay un montón de comentarios de gente que te debe seguir, pero conozco gente también que me pregunta y a mí me interesa. ¿Eso se puede saber directamente en Instagram o lo pones en otro lado? No, no, en las redes sociales. No, Listo. hoy la comunicación pasa por las redes sociales, en Twitter, Sí, en Instagram, en Facebook. Ahí cuando empiece un grupo nuevo lo voy a poner. perfecto. ¿Hay algún lugar donde escribas más que en otros? Como quien le gusta más leer lo que un tweet te deja. Eh, Twitter es para mí la plataforma en donde escribo Ujú. todas las barbaridades que pienso, pero porque tiene algo que a mí me fascina, que es la inmediatez, la respuesta, lo que se genera. Twitter es como para mí el lugar ¿Cuántos tweets por donde, día pones donde promedio? No, depende de la inspiración y del tiempo que tengo, pero justamente ayer completaba me mandaron una encuesta de la Universidad Hebrea de Jerusalén sobre el rol del pensador en la esfera pública.
y me preguntaba eso. Yo diariamente tuiteo y pongo cosas en Instagram y en Facebook, pues Facebook sigue manteniendo, o sea, les señores leen Facebook y a mí me encanta trabajar con les señores, así que, Total. o sea, si mi tía y mi vieja me leen en Facebook, para mí es como el lugar porque es donde mi vieja lee y además aplaude, ¿no? Bravo, tiene una frase que es genial que es bravo Emi, porque Emi me llamaban de chico y ese bravo Emi, gracias. Ese es el lugar de mi vieja, ¿no? Facebook. Y después Twitter. Y después, por otro lado, escribo mucho en La Vanguardia Digital, que es un diario digital de izquierda, donde tengo la verdad que la posibilidad de cuando me sale, cuando tengo la necesidad de escribir algo con mayor extensión y alguna reflexión, mis editores de ahí son bastante benévolos y publican todas las demencias que quiero decir. Así que si entran a La Vanguardia Digital van a encontrar como, no sé, 10 artículos diferentes. Entre esos, 5 textos de autobiografía que me pidieron hace 2 años y que por primera vez me puse a pensar mi autobiografía. Buenísimo. Y una pregunta más en relación a Litos. Hecho Atómico es tu editorial, ¿cómo es? ¿Lo con gente tuyo? ¿Qué es? Hecho Atómico es mi... Hecho Atómico es mi hijo deforme, ¿sí? Eh, Deforme porque creo en la deformidad del pensamiento, porque me parece que nos construimos en los márgenes de los libros y a través de las notas al pie que nos van llevando de un lugar al otro. ¿Sí? Amo el pensamiento, lo llamo, y con todo respeto a cualquier tipo de deformidad, pero lo llamo pensamiento deforme porque milito mi pensamiento deforme que tiene que ver con una formación o una deformación a través de las notas al pie. ¿Sí? Siempre amé leer y la carrera de filosofía no la hice porque pensaba que la filosofía no se hacía en la universidad, sino que uno construye su propio pensamiento y eso me permite pasar o sea, estar un tiempo leyendo sobre fractales y física cuántica y después tratando sobre angelología y después yendo a los pensadores clásicos. Eso es lo que llamo el pensamiento deforme y eh, Hecho Atómico surgió porque hace mucho tiempo que estaba dirigiendo una editorial que es la única que publica filosofía judía o pensamiento judío, que es la colección de Lilmod y Prometeo, que es una colección maravillosa con textos clásicos de Scholem, Levinas, Funkenstein, sí, Banón, Rosenzweig. Pero la verdad es que odio las presiones institucionales como odio tanto la institución con la que no podría igualmente sobrevivir sin ella, pero una vez me dije, bueno, hagamos algo en donde no gane plata, pero haga lo que a mí me gusta y me creé una propia editorial con una regla muy estricta. Como no tengo reglas estrictas, me la puse en la editorial porque son libros. ¿Estás ahí? Emma, ahí volviste. Es como mi chiche, pero un chiche con muchas reglas, muchas reglas. Todas las ediciones son exactamente iguales, todos los libros son exactamente iguales, la misma tapa, el mismo diseño, no tiene mayúscula lo que es la parte de edición, solo tiene mayúsculas el texto de quien lo escribe. Y sobre todo pido en esto que llamo la comunidad de la amistad y del saber, pido libros. Buenísimo. Justo quiero decir una cosa a Lilio Rocabea, que me gustó algo que dijo. em, Dice, está re mercader el muchachito, se hizo famoso este ve, ahora no para hasta Tinelli. Eso es uno de los ejemplos que yo decía donde estoy practicando mucho la compasión de ese tipo de sentimiento y de acompañarlo. Me imagino que vos, desde tu experiencia rabínica, estás súper acostumbrado. Pero yo estoy inaugurándome en esto.
La experiencia rabínica fue como muy determinante en mi vida, sobre todo porque me mostró muchas cosas en las que no estoy de acuerdo, pero también me trajo grandes enseñanzas que tienen que ver con la posibilidad de expresarme de una manera en que todos puedan llevarse algo de una drayá, de una plática, de una, digamos, de una enseñanza. Y por el otro lado, por mis características particulares, la instancia del cementerio y por algo propio mío de acompañar y tener ahí una, es casi inexplicable, pero una empatía con el sufrimiento y con el sufriente me colmaba mucho. O sea, la experiencia del cementerio es una experiencia totalmente transformadora. Sí. Che, otra vez te digo lo que te dije antes por Instagram, que está buenísimo la paciencia que tenés. Insisto mucho en ver esa entrevista con Alejandro Pino porque hay algo de tu conocimiento que permite la ansiedad del otro, más allá que estés conduciendo un programa, la televisión y todo eso. Hay algo en el no conocimiento y en la impulsividad por preguntar, ustedes, etcétera, tu forma de responder, estar atento a cada cosa, algo que habla a mí me habla de tu actividad y de tu paciencia, ya que estoy. Así que quería decirte eso y agradecerte por este tiempo particular y bueno, ya estaremos Muchas hablando gracias a vos, Santi. Ya te puedo decir Santi, porque además de me una. puedes decir Emma. Nada, yo no la careteo, sería como la respuesta. O sea, soy igual en una clase como en la tele y creo que eso de alguna manera, no sé, generó cosas. No voy a la tele a caretearla y a hacer un personaje porque los que me conocen de dar clase saben que es peor, porque digo más malas palabras, pero Sí, eh, y ahora me estoy controlando en la tele. Pero el tema, y creo que el gran problema de muchas figuras públicas y de los rabinatos y de muchas instancias hasta políticas es la hipocresía, es ser de una manera hacia afuera y ser una manera diferente hacia adentro, y yo no creo en eso, porque, digamos, practico mi judaísmo como forma de ver el mundo y practico mis formas de expresarme como la única manera que tengo. me gusta el equilibrio ese y me encanta que sea un mensaje, loco. Gracias, posta, y hablemos en cualquier momento. Nos vemos y gracias a vos por la oportunidad. Abrazo enorme a vos. Chau, chau. Abrazo.